Bueno, en este video lo que vamos a ver es la construcción de un modelo de regresión logística múltiple. Esto es, ¿qué pasa cuando queremos incluir nuevas variables independientes en nuestro modelo para explicar el comportamiento de la variable dependiente y? Pero recuerden, y es una variable dicotómica. Esto es, estamos trabajando entonces no sobre los valores en sí de la variable o los valores originales, sino sobre las probabilidades de que ocurra un caso de éxito o un caso de fracaso en función de cómo fue codificada y. Lo que vamos a hacer ahora es incluir una segunda variable. Esta segunda variable ha sido codificada como P-2-6 y se refiere a la relevancia que los encuestados tenían sobre el tema de la corrupción para la vida nacional. Si nos vamos a la encuesta, al libro de códigos, la pregunta 2.6 se refiere a esto de los siguientes temas que le voy a mencionar, cuáles considera como muy importante, importante, poco importante y nada importante. Sobre todo esto que le pedían tomar en consideración esto al encuestado para al final de cuentas elegir un candidato. Y las respuestas posibles eran muy importante, importante, poco importante, nada importante. Había un no sabe y un no respondió. Estos eran los valores de codificación, pero sobre todo tomen en cuenta que esta es una variable categórica que tiene 4 categorías. Ahora, para empezar a trabajar con esta variable, lo primero que hay que hacer es solicitar una tabla de frecuencias con este comando frec, el nombre de nuestra variable, el nombre de data frame, símbolo de moneda y luego el nombre de la variable. Y con este, si lo copian y lo pegan en R, lo pegan en R y lo corren, lo que va a ocurrir es que les va a arrojar este resultado, esta tabla de frecuencias que originalmente tiene 9 categorías. Aquí en la gráfica se ve su distribución. Y recuerden, 1 se refiere a muy importante, 2 a poco importante, 3 nada importante. No, 1 muy importante, 2 es importante, 3 es poco importante, 4 es nada importante, 8 es no sabe y 9 es no respondió. Lo primero que tenemos que hacer es transformar el 8 y el 9 en datos perdidos. Para eso vamos a utilizar otra vez el comando replace with na, que se puede incluir dentro de la estructura de dplyr. Y recuerden la manera de construir esto es abrir paréntesis, el primer argumento es replace igual a y después especifica que es una lista de variables las que van a incluir, pero en este caso se abre paréntesis y este listado se limita a una variable, la P2-6-1, y le decimos igual de esta variable los casos que tengan valores en 8 o 9, esto es C paréntesis 8,9, los casos que tengan estos valores van a ser reemplazados con un NA. Copian esto y lo pegan en RStudio y si lo corren, entonces lo que va a ocurrir es que los 8 y los 9 se van a transformar en perdidos. ¿Cómo comprobarlo? Pues otra vez solicitando una tabla de frecuencias y por ejemplo esta tabla de frecuencias para la misma variable la solicitamos y nos va a arrojar dicha tabla de frecuencias ahora con solo 4 valores o 4 categorías posibles y nos arroja también esta gráfica. De esa manera ya hemos reemplazado los valores. Ahora lo que podemos hacer es empezar a pensar cómo construir nuestra nueva variable, nuestro nuevo modelo de regresión. Lo que vamos a acabar haciendo es que del lado izquierdo de la ecuación se va a seguir trabajando con la misma razón de probabilidades para nuestra variable y de interés, pero que va a estar multiplicada por el logaritmo natural, mientras que el lado derecho de la ecuación, si bien teníamos este beta 0 como la ordenada al origen, y luego la pendiente que multiplica a nuestra primer variable o x1 que era la edad, y ahora le vamos a adicionar el efecto de una segunda variable, en este caso es la variable categórica que nos interesa. Entonces, esta nueva variable se va a multiplicar también por su pendiente o su ponderador. La manera de incluir esto en R es y si seguimos utilizando el comando glm, esto se guarda como un objeto nuevo, que al final será un objeto tipo lista con los resultados de nuestra regresión. Símbolo de asignación glm, se abre paréntesis y se escribe la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, primero el nombre de nuestra variable y, que es P1-5R,
que se refiere a votar a AMLO o votar a cualquier otro candidato. Esto le indicamos, esta es la variable independiente, utilizamos una tilde para decir esto depende de lo que va a la derecha. Lo que va a la derecha son las variables independientes. Si recuerdan, A4 era el nombre, el código para la variable edad. Incluimos un símbolo de más y ahora incluimos el nombre de nuestra segunda variable. En este caso es la variable categórica, que es P2-6-1. Pero nada más hay que tomar en cuenta lo siguiente, que si esta variable no es reconocida como una variable factor o categórica por R, entonces la va a reconocer por default como una variable continua tipo integer, porque sus valores son numéricos. Si no la reconoce como un factor o variable categórica, tenemos que decírselo directamente a R. Para eso podemos utilizar este comando parcial que se llama as.factor. Lo que estamos diciendo con este comando es: trata a esta variable como si fuera un factor. Tal vez originalmente no fue transformada a factor, no importa, pero los números que estén dentro de esta variable, trátalos como si fuera una variable categórica o de tipo factor. Entonces la estamos forzando para que así la reconozca. Separamos por una coma, el siguiente argumento es data igual, y aquí viene el nombre del data frame, separado por otra coma, especificamos el tipo de familia de regresión. Esto está basado en términos de la distribución de probabilidades y le decimos igual a, y entre comillas, la distribución que vamos a utilizar es una binomial porque nuestra variable y es dicotómica, tiene solamente dos valores posibles. Copian todo esto, lo corren en RStudio. Si lo corren en RStudio, lo pegan y lo corren, se va a guardar un nuevo objeto en nuestra lista del ambiente y ahora lo único que tenemos que hacer es solicitar los resultados o los valores de los coeficientes. Para ello utilizamos un summary y el nombre de nuestro modelo logit-cant2, lo corremos y ahora vemos lo siguiente en nuestra tabla de resultados. Nos dice, este es el modelo que corrí, estas son las variables, esta es la familia de distribución de probabilidades y este es el data frame de donde saqué la información, este es el comportamiento de nuestros residuales. Aquí no es de mucho interés, pero lo que sí nos interesa es la tabla de los coeficientes para conocer los valores estimados de las betas o de las pendientes, su error estándar, su valor en unidades z, y con ello sabemos su p-value o la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis nula. Este es el valor del intercepto, este es el valor de la pendiente para la edad, pero ahora vean lo que ocurrió. Si bien habíamos introducido solamente una variable adicional, que es una variable tipo factor o categórica, y esta categórica sabemos que tiene 4 categorías cuando la incluimos en el modelo, en vez de arrojarnos solamente el valor de una pendiente, y con eso lo que estaríamos conociendo sería este beta 2, en cambio de ello nos arrojó tres valores beta adicionales, factor P2-6-1, categoría 2, para la misma variable la pendiente de la categoría 3 y para la misma variable la pendiente de la categoría 4. Entonces, de alguna manera, nuestra ecuación no necesariamente quedó de esta forma al incluir la nueva variable categórica, sino que ahora con estos valores dependientes, lo que tenemos es lo siguiente: nuestra ordenada al origen, la pendiente 1 para la variable 1 que era la edad, pero ahora tenemos la pendiente 2 para la variable 2. Aquí x2 se refiere a nuestra variable categórica original, pero en su categoría 2. Luego beta 3 que multiplica a x3, esa beta 3 se refiere a este valor de beta, y x3 se está refiriendo a la misma variable que habla sobre el tema de corrupción, pero en su categoría 3. Y este beta 4 se refiere a este valor, y x4 se refiere a esta variable, la misma variable sobre la corrupción, pero en su categoría 4. Lo que está, y dense cuenta que no aparece aquí la categoría,
la categoría 1 de esta variable. Lo que ocurre es que en estas betas lo que hacen es un efecto comparativo. La manera en que se interpreta es de manera comparativa. Aquí se mide el efecto de la categoría 2 pero siempre es en comparación de qué habría pasado con la categoría 1. Por ejemplo, esta beta de la categoría 3 se refiere a este es el efecto de la categoría 3 o de los que consideran que la corrupción es poco importante en comparación de las personas que consideran que es muy importante o la categoría 1. Y lo último se interpreta de la misma manera. Este es el efecto, es el efecto de la categoría 4 o de las personas que consideran que la corrupción es nada importante en comparación de la categoría de referencia, que serían las personas que consideran que la corrupción es muy importante. Entonces, este es el efecto de 2 comparado con 1, el efecto de 3 comparado con 1 y el efecto de 4 comparado con 1. Y de esa manera nuestra ecuación se amplió. Ahora es importante tomar en cuenta que para interpretar las pendientes o los efectos de nuestras variables, recuerden que de inicio estos valores están en unidades elevadas al logaritmo natural. Para interpretarlo en términos de razón de probabilidades o para quitar este término de logaritmo natural, tenemos que multiplicar todo esto por el valor del exponente o la constante de Euler. Para ello, lo primero que vamos a hacer es mandar a llamar a los coeficientes de nuestro modelo de regresión. Utilizamos el argumento coefficients y adentro del paréntesis el nombre de nuestro modelo de regresión. Lo vamos a guardar como un objeto para no estar repitiendo cada uno. Si lo copian y lo pegan en R, permítanme cerrar esto, si lo copian y lo pegan en R, lo mandan llamar, tenemos un nuevo objeto. Y ahora elevamos o multiplicamos por el exponente E esos coeficientes. Si lo copian y lo pegan en RStudio y lo corren, entonces ahora en la consola tenemos los valores de los coeficientes en términos de razón de probabilidades. Esto es, hemos anulado este valor y ahora tenemos la razón, el resultado de dividir esta probabilidad entre esta probabilidad. Estas son las razones de probabilidades que estamos viendo aquí. Vean que para el valor, para A4 para la edad, el valor de la razón de probabilidades se mantiene muy parecida a lo que habíamos obtenido en el modelo anterior. Y ahora obtenemos las siguientes razones de probabilidades. Entonces estamos viendo que para la categoría 2 de nuestra nueva variable comparada con la categoría 1, la razón de probabilidades es pequeña. Esto es, arriba tenemos la categoría 2, abajo es la categoría 1. Para la categoría 3, entonces la razón de probabilidades dividiría la probabilidad de y igual a 3 respecto de la probabilidad de y igual a 1. Y para la categoría 4, la división sería la probabilidad de y igual a 4 respecto de la probabilidad de y igual a 1. Y estas son las razones de probabilidades. Una manera diferente de interpretarlas es a partir de los porcentajes o calcular el cambio porcentual de las razones de probabilidad por el incremento en una unidad de la variable independiente. Para ello se utiliza esta expresión. Lo que hacemos es que a la multiplicación del exponente e de los coeficientes le restamos 1 y luego lo multiplicamos por 100 para transformarlo en porcentajes, en porcientos. Si lo copian y lo pegan en R y lo mandan llamar, entonces tenemos estos resultados y estos resultados están en unidades porcentuales. ¿Cómo interpretar todo esto? Por ejemplo, en términos de lo que pasó con nuestra variable continua o la edad, esta es su razón de probabilidades de 0.995 y una manera de interpretarlo apoyándonos en los cambios porcentuales, lo que decimos es, por cada incremento en una unidad en la edad de los encuestados, o un incremento de un año en la edad de los encuestados, se espera observar un decremento. El decremento es derivado de este valor
de este valor negativo, de este símbolo negativo, y su decremento aproximado es de el 43%, este 42 redondeado es 0.43%. Es un decremento de 0.43% en la probabilidad de votar por Andrés Manuel. Ahora, si vamos a la nueva variable en su categoría 2, su razón de probabilidades es de 0.939. Es este 0.939 y una manera de interpretarlo es en términos comparativos. Recuerden, las personas que consideran que combatir a la corrupción es solamente importante, categoría 2, comparados con las personas que consideran que es muy importante, categoría 1 de referencia. Entonces, estas personas de la categoría 2 están asociadas con un decremento. El decremento se refiere a este símbolo negativo, y es un decremento del 6%, 6.02% en la razón de probabilidades de votar a Andrés Manuel. Esa es la manera de interpretarlo. Por ejemplo, la siguiente categoría, la 3, que tiene esta razón de probabilidad de 0.768, esta razón de probabilidades, y en términos porcentuales este sería su valor. Vean que es un valor negativo. La manera de interpretarlo sería: las personas que consideran que combatir la corrupción es poco importante, que es categoría 3, comparados con las personas que consideran que es muy importante, categoría 1, están asociados con un decremento del 23.12% en la razón de probabilidades de votar por Andrés Manuel. O estas personas de la categoría 3 son 23.12% menos probables de votar por Andrés Manuel. Y finalmente interpretar los resultados para la última categoría con esta razón de probabilidades de 0.718, y con este efecto en términos porcentuales se puede interpretar como que las personas que consideran que combatir a la corrupción es nada importante, categoría 4, comparados con las personas que consideran que es muy importante, categoría 1, están asociadas con un decremento de 28.12% en la razón de probabilidad de votar por Andrés Manuel. Y de esta manera se van interpretando las categorías. Espero que esto haya sido útil para empezar a construir este tipo de modelos múltiples.